Muy buenas tardes, hermanos queridos, y bienvenidos a esta segunda charla de formación cuaresmal de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina. Digo todos estos títulos suponiendo que los que están ahora en la Iglesia los conocen, pero hoy los que estamos en la Iglesia somos una inmensa minoría. Hay mucha gente avisada, se han corrido por las redes sociales ya la noticia de que tenemos una página web en la que se pueden ver en directo muchas de las actividades propias de la parroquia. Tenemos que hacer de la necesidad virtud, y el hecho de estar sufriendo la presencia del coronavirus entre nosotros no ha de, en primer lugar, mermar nuestra capacidad de que el mensaje llegue a todos. Ahora no puede ser en este momento presencial, pues para eso está también el mundo virtual, ¿no? Para tener una presencia. Hoy estrenamos, además con esta retransmisión, nuestra página web www.parroquiapilar.es, parroquiapilar.es. La parroquia ya la llevamos en el corazón, seguro que muy pronto también llevan en el corazón esta página web en la que seremos informados. De momento está muy sencillita, ha sido una cosa de urgencia ponerla en marcha. Retransmitimos la charla de hoy, retransmitiremos la misa mayor de 12:30 de mañana y seguiremos, según vengan los acontecimientos, retransmitiendo todo lo que podamos. Bueno, pues esta tarde, y además como una charla muy esperada, nos habla don Estanislao Martín Rincón. Todos ustedes le conocen, quiere a nuestra parroquia desde casi antes de nacer la parroquia, porque él nació un poquito antes que la parroquia. Es profesor de filosofía ya emérito del Colegio de la Compañía de María de Talavera de la Reina y es un hombre que ha cultivado sobre todo muchos temas, los temas bíblicos especialmente. Ahora está estudiando un tema que tendremos oportunidad de escucharle también en algún momento, creo que de muchísimo interés, que es el de la pornografía como el gran Leviatán. Ya tendremos oportunidad también de escucharle y otros muchos, sobre todo relacionados con la vida, con la familia, con la educación. Es un gran especialista al que tenemos la suerte de tener en casa. De manera que tengo el honor de presentarles una vez más en nuestra parroquia a don Estanislao Martín Rincón, al que doy la palabra con todo el gozo. Muchísimas gracias, don Raúl, por sus palabras. A mí me parece que desmedidas, pero en todo caso son muy bien recibidas. Me uno al saludo que ha hecho a los que estáis aquí presentes, esta inmensa minoría de la que hablaba, y por supuesto pues a todos los que nos puedan estar siguiendo a través de las nuevas tecnologías, si es que esto está funcionando, que suponemos que sí. Bien, como él ha dicho, el tema que teníamos preparado para hoy es la función profética de los laicos. He dividido la charla en 4 puntos, bastante desiguales. Los voy a decir enumerados para que, por si acaso a alguien le puede venir bien hacerse un pequeño esquema. En el primer punto, pues una introducción, hablaré del profeta y su misión. En el segundo punto, brevísimo, una sola cosa sobre Jesús, el gran profeta. El punto 3 lo quiero dedicar a los profetas del Nuevo Testamento. Y en el punto 4, cómo ejercemos los laicos nuestra misión profética. En varios de estos puntos, pues luego hay unos cuantos epígrafes que trataré de ir desarrollando. Los laicos somos la inmensa mayoría de los bautizados. Hemos oído, creo que muchos de nosotros hemos leído, que participamos de la función profética, sacerdotal y real de Jesucristo. Jesucristo es el único sacerdote, el único profeta y el único rey. Y todos los bautizados participamos de estas funciones. Al mismo tiempo, nos suenan mucho y hemos oído hablar de los grandes profetas del pueblo de Israel.
Bien, yo para introducir esta charla voy a leer un texto del Evangelio de San Lucas bien conocido, ¿no? Cuando Jesús empieza su vida pública, sale de Nazaret, se instala, parece ser que en Cafarnaúm, todos los datos apuntan por ahí, y al cabo de algún tiempo, no sabemos cuánto, vuelve a su casa. Vuelve a su pueblo, vuelve a Nazaret. Está allí, cuando llega el sábado, él va a la sinagoga como era su costumbre, le entregan el libro del profeta Isaías, lo lee, dice que ese pasaje que acaba de leer se cumple en él, y sus paisanos se quedan boquiabiertos cuando le oyen, ¿no? Dice el texto que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora bien, él, leyendo sus pensamientos, sabe que están esperando que haga algún milagro y sale por donde ellos no se lo esperan, diciendo que no les va a hacer ningún milagro. Y en lugar del milagro les dice algo que cae como un jarro de agua fría. En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué he cogido este texto? Porque Jesús pone como ejemplos de profetas que realizaron grandes milagros a Elías y a Eliseo. Personas que hicieron auténticos portentos, ¿no? Y en cambio los hicieron fuera del pueblo. Entonces tenemos ahí a unos grandes profetas y a unos grandes profetas que hacen grandes portentos. Por otra parte está la figura de Juan el Bautista, del cual no sabemos que hiciera ningún milagro. Sabemos que se dedicó a preparar el camino del Señor mediante el bautismo, el signo del bautismo, no el bautismo sacramental, que no estaba instituido todavía, ¿no? Y mediante la predicación. Juan preparó el camino del Mesías con sus palabras y con sus gestos, con su estilo de vida, con su modo de vida, ¿no? Exhortando al pueblo, dando testimonio, etc. Y en cambio dice de él, pero digo, no hizo ningún milagro que sepamos, por lo menos no queda recogido. Y en cambio dice de él Jesús que es profeta y más que profeta. Es decir, que ahí ya nos está diciendo algo bien importante, ¿no? El hecho de hacer milagros como Elías y Eliseo no va con la condición de profeta necesariamente. Juan el Bautista, el más grande de los nacidos de mujer, que es profeta y más que profeta, pues no consta que hiciera ningún portento, ningún prodigio, ¿no? Y luego estamos nosotros, los bautizados, que por nuestro bautismo también somos profetas, por participación del profetismo de Jesucristo, como hemos dicho ya hace un momento. A ver, este profetismo nuestro no es el profetismo de Elías, de Eliseo, de Isaías, de Daniel, etc. No es ese. Ese le podemos llamar, así lo voy a llamar, el profetismo carismático. Ese no es el nuestro. Y en cambio, en muchos aspectos, el nuestro es superior al de Elías y el de Eliseo. Luego diré cuál es, un poquito más adelante. Aunque no hagamos portentos ni los vayamos a hacer nunca. Elías dijo que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y dijo que lloviera y se puso a llover. Quiero decir, la fuerza de sus 3 años y medio. Y dijo que lloviera y se puso a llover. Quiero decir, la fuerza de su lo concedió y así convenía. Y en cambio, en muchos aspectos, nuestro profetismo es superior. El nuestro se parece mucho al de Juan el Bautista. Mucho. A mí me parece que se parece más de lo que creemos habitualmente. Voy a decir una cosa, puede sonar un poco rara, pero es que veo que tengo que decirla.
¿En qué se parece tanto el profetismo de los bautizados al de Juan? Pues en varias cosas. Una es en la ausencia de milagros. Los bautizados no andamos haciendo milagros por ahí. Otra es que Juan fue elegido para preparar la primera venida del Señor. Y a los discípulos de todas las épocas, desde los tiempos apostólicos, a los bautizados, desde los primeros momentos de la Iglesia, nos ha tocado una misión muy parecida a la de Juan el Bautista. A él le tocó preparar la primera venida del Señor. A nosotros nos toca preparar la segunda venida del Señor. Esto puede chocar un poco, puede parecer un poco extraño. La segunda venida del Señor es algo que recordamos en cada misa. Es más, lo pedimos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús, es el ven de la segunda venida. Es el ven escatológico. O en otra de las respuestas, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. No quiero alargarme mucho, pero me parece importante reseñar, hacer notar que la segunda venida de Jesucristo es algo que tenemos en el credo, es un dogma de nuestra fe, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, etc. Entonces, un dogma de nuestra fe no tiene por qué resultarnos ninguna cosa rara. Que en algunos momentos ha estado más vivo y en otros momentos ha pasado un poquito más desapercibido, bien, eso es verdad. Ahora, que todos los cristianos de todas las épocas han tenido conciencia de que, bueno, pues de que en cualquier momento se pueden cumplir esas palabras de Jesús, ¿no? Estad preparados porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, a nosotros, como a los cristianos de todas las épocas, nos toca preparar la segunda venida del Señor. En este punto yo tengo que decir una cosita muy breve sobre la Divina Misericordia. Los que me conocéis sabéis que es algo en lo que me llevo moviendo durante algún tiempo. Mirad, la Divina Misericordia no habría sido necesaria, esa espiritualidad, estos mensajes. Estoy hablando de algo que está completamente reconocido por la Iglesia y que le dio carta de oficialidad a San Juan Pablo II, ¿no? No habría sido necesaria, digo, puesto que ya tenemos toda la devoción al corazón de Jesús, que es la quinta esencia de la devoción cristiana. La espiritualidad cristiana no puede llegar más allá de donde llega la espiritualidad del corazón de Jesús. Bien, pues si ya teníamos eso, ¿a qué viene esto otro ahora? En el diario de Santa Faustina, en 4 puntos, el Señor le dice: tú tienes que preparar al mundo para mi segunda venida. Como me parecía que esto era de interés, los he anotado y los voy a leer. Punto 622. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo: su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Palabras de la Santísima Virgen. Y otra vez, también la Virgen, punto 632. Vi a la Santísima Virgen que me dijo: oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Cuando el Señor le habla, esto se lo dice la Virgen, ¿no? Cuando el Señor le habla, no habla de segunda, sino de última. Pero está hablando de lo mismo, claro. Punto 1731. Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Y el último, punto 429, es un poco largo. Leo solamente lo que más nos puede interesar, ¿no? Oí en el alma estas palabras explícitas y fuertes: preparas al mundo para mi última venida. Y dice ella: estas palabras me conmovieron profundamente, y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto.
Se resistió mucho Santa Faustina a esto. No quiso, no quería, porque estaba viendo que el Señor le estaba metiendo en un asunto que para ella era completamente inesperado, desbordante, imposible de hacer nada. Bien, pues un poco lo que les ha pasado a todos los profetas, ¿no? Estas cosas a veces nos alarman, pero si somos un poquito racionales, a poco que lo seamos, un dogma de nuestra fe no puede alarmarnos. San Agustín tiene una página muy célebre, ¿no? Diciendo, amamos al Señor, ¿cómo es que tememos su venida entonces? ¿Qué clase de amor es ese? Ese es el resumen, ¿no? La página es mucho más larga. En el siguiente epígrafe trataré de distinguir entre el profetismo carismático y el común. Profeta es la persona elegida por Dios para hablar de parte suya. Cuando oímos hablar de la función profética, de la misión profética de la Iglesia, esa misión consiste en hablar. Hablar al favor del bien y de la verdad en todas sus modalidades benefactoras, que son muchas, ¿no? Predicando, enseñando, instruyendo, educando, corrigiendo, aclarando, condenando cuando hace falta, dando testimonio. Si hubiera que resumir todas las acciones que el profeta tiene que hacer con su palabra, se podían sintetizar en 4 de las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar un consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, consolar al triste. Dentro de esta misión profética tenemos que distinguir estas 2 variantes que he dicho, profetismo carismático y profetismo común de los bautizados. No son lo mismo, pero son complementarios, no son antagónicos. El profetismo carismático, el del Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ha seguido habiendo profetas carismáticos. No han faltado nunca. ¿Qué hacen los profetas? Pues oyen una vocación, Dios les llama y les dice lo que tienen que decir de parte suya al pueblo. Estos profetas carismáticos en general lo pasan muy mal, Lo pasan muy mal. Primero porque no se ven dignos, se ven hombres pecadores como los demás. ¿Y quién soy yo para ir a decirle al rey tal cosa? ¿O quién soy yo para decir al pueblo cosas que el pueblo no quiere oír, etcétera? Por una parte se ven indignos y por otra parte, pues es que saben lo que les espera. Y lo que les espera es desprecio, rechazo, persecución, muerte. Este es el destino final de los profetas. Lo que pasa es que es ineludible. Dice el profeta Amós, Dios habla, ¿quién no profetizará? No se puede esquivar. Cuando Dios manda hablar, el profeta no puede no hablar. De la misma manera que nosotros no podemos no estar bautizados. Estamos bautizados, hemos sido elegidos. Yo no puedo decir ahora, yo me resisto a estar bautizado, ¿no? Tú podrás actuar libremente como quieras, siguiendo esa vocación o no. Pero no puedes no ser lo que eres. El profeta no puede no haber oído lo que ha oído. Porque cuando Dios le habla con palabras interiores y las palabras interiores se clavan en el corazón. El profeta no oye la voz de Dios por el oído, la oye en el corazón. Y cuando el corazón oye, no puede decir que no oye lo que oye porque lo está oyendo. Aunque quiera dar largas o quiera hacer como que no ha oído. Bien. ¿Qué misión tenían estos profetas? Pues la podemos resumir en 2, anunciar y denunciar. Anunciar al que tenía que venir, que era el Mesías. Con este anuncio, además, mantenían una tensión espiritual importante del pueblo, que se veía tan desanimado porque lo pasó muy mal. El pueblo de Israel en su historia tiene acontecimientos muy negativos.
Vamos, ni de lejos podemos comparar la situación que estamos atravesando ahora de cierto decaimiento con la angustia que tuvo que vivir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó momentos muy malos en toda su historia, ¿no? De derrotas increíbles, de exilios, de deportaciones, todo lo que nos cuenta la historia sagrada, ¿no? Y los profetas lo que hacen es anunciar al Mesías, mantener la tensión espiritual y la esperanza del pueblo. Y luego denunciar los errores de este mismo pueblo. El último de los profetas, ya hemos dicho, es San Juan Bautista, que es profeta y más que profeta, como he recordado hace un momento. Todos son perseguidos. Cuando San Esteban está haciendo su último discurso, ¿no? Ese que acabó con su lapidación, con su muerte, ¿no? Pues acaba diciendo esto ya al final del discurso: hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran. Todos. El propio Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, dice esto: mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas, a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y cuando acaba las bienaventuranzas, pues lo que dice es esto también, ¿no? Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Pasaríamos al punto 2 que anuncié al principio: Jesús es el gran profeta. Cuando le preguntaron al Bautista si él era el profeta, dijo que no. Si le hubieran preguntado que si era un profeta, habría tenido que decir que sí, porque si no habría mentido. Pero lo que le preguntaban era que si era el profeta, y por eso dijo que no, porque él no era el profeta era Jesús. Es decir, al Mesías, al que se le esperaba también como el profeta. Cuando en una de los 2 milagros de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Cuando la gente ve el milagro que ha hecho, lo que dicen es: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. No es uno más, no, es el profeta. Claro, cuando llega Jesús a la tierra ya no hacen falta profetas que anuncien su llegada, porque ya está Él aquí. Ya no hacen falta intermediarios que preparen la venida del Señor, porque ya ha llegado Él. Se acabaron los correos entre el cielo y la tierra. Jesús es el profeta. Jesús es el que no solamente habla de parte de Dios, que sí que lo hace, claro, habla de parte de Dios, sino que Él mismo es Dios. Él es, dice el Concilio Vaticano II, el gran profeta que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre. Pasaríamos ahora ya al punto 3, los profetas del Nuevo Testamento, y empezaríamos viendo algunas semejanzas y diferencias de los profetas del Nuevo Testamento con los del Antiguo, ¿no? Ya hemos dicho que los profetas del Nuevo Testamento somos nosotros, los bautizados. ¿Qué tenemos en común con los del Antiguo? Pues hombre, varias cosas. Que hemos sido elegidos por Dios personalmente, que se nos ha dado la misma función genérica, aunque no se nos haya dado el carisma de profecía específico que se les dio a ellos, hablar de parte suya, con las 2 variantes que he dicho antes, anunciar y denunciar. En cambio, son muchas las diferencias que tenemos. Una diferencia está en que ellos anunciaban la venida de un Mesías del cual no sabían nada. Poca cosa más que vendría. Alguno dice su nombre. Alguno dice que nacerá de una virgen. Pero poquita cosa, Poquita cosa hay que espigar. Otro dice que nacería en Belén. Bien, hay que andar espigando ahí algún dato. A nosotros, en cambio, se nos ha dado a conocer con palabras y con obras. Sabemos muchísimo de Jesucristo. Ellos no sabían nada.
Si yo digo que tenemos más autoridad para cualquier bautizado, para hablar de Jesucristo que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, pues puede parecer una salida de tono, pero es que es una realidad. Claro. Aquellos profetas conocían muy poquita palabra de Dios, nosotros la conocemos toda. Muy poquita. Pero hay más y de más peso. Ellos no pudieron entrar nunca en comunión con aquel al que anunciaban, hasta el grado que se nos da a nosotros. Ellos no pudieron comer el cuerpo del que anunciaban, ni siquiera Juan Bautista. No tenían ni idea de la Santísima Trinidad. No tenían ni idea de la inhabitación divina, hablando de la Santísima Trinidad. No podían explicar una infinidad de cosas que nosotros podemos explicar. Algo gordo, Ellos al morir no podían ir al cielo. El cielo había quedado clausurado con Adán. Hubo que esperar al sábado santo para que el cielo se abriera. El domingo, vamos. Domingo de resurrección. No pudieron, estaban esperando. Nosotros tenemos la posibilidad de entrar en el cielo directamente. Ojalá. No son pequeñas ventajas las que estoy diciendo, No. Estas ventajas nuestras superan con mucho cualquier otra ventaja que pudieran tener aquellos grandes hombres, por más que ellos tuvieran el carisma de profecía. Y muchos además hicieran milagros portentosos. Y bueno, por si acaso queda alguna duda, pues están las palabras del Señor, ¿no? Porque que llevamos ventaja lo dice el propio Jesucristo. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Por qué digo todo esto? Pues para ayudar a tomar conciencia de la grandeza de nuestro bautismo, que es inmensa, enorme. No acabaremos nunca de profundizar en la dignidad que tenemos recibida por el bautismo. Es inmensa. En el bautismo se nos ha explicado muchas veces, lo que ocurre es que se nos comunica la misma vida que Dios tiene. La vida intratrinitaria, la vida que están viviendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una sola vida. Voy a decir una barbaridad, me voy a permitir esto. Vamos a ver, Dios no puede morir. Eso lo sabían incluso los paganos, ¿no? Que los dioses eran inmortales. Dios no puede morir. Vamos a suponer que pudiera morir una de las personas divinas. Si muriera una, ¿morirían las tres? Porque cada una no tiene una vida particular suya. Tienen las tres la misma y única vida, que es la vida de Dios. Lo que más se le parece a esto en la tierra es el matrimonio. Digo lo que más se le parece, pero pareciéndosele algo se queda lejísimos. Porque en un matrimonio uno puede morir y el otro no. Y de hecho eso está ocurriendo permanentemente. Por más comunión que haya, y es bueno que la haya entre los esposos, cada uno tiene su vida particular. La persona humana, dicen la filosofía que estudia la persona, como característica de la persona tiene que es incomunicable, que la vida que tiene uno no se la puede comunicar a otro. Puede vivirla junto a otro, compartir muchas cosas, hacer muchas cosas en común, pero la vida personal es personal. Esto en Dios no pasa, pasa justamente lo contrario, que no, el Padre no tiene una vida, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra, hay una sola vida en común.
Perdonad ese ejemplo tan burdo que he puesto, pero es que me parece muy gráfico para que esto se pueda entender. Pues bien, esa vida es la que se nos da en el bautismo. Esto no lo tenían los profetas ni lo habían olido. Ni de lejos. Todo lo que ahondemos en nuestra condición de bautizados, en nuestra dignidad bautismal, en nuestra grandeza de hijos de Dios, todo lo que ahondemos en eso es poco. Los profetas carismáticos no han faltado nunca. No han faltado nunca en la Iglesia y algunos bien recientes los tenemos, ¿no? Los niños videntes de Fátima, por ejemplo, pues ¿qué son sino profetas carismáticos? Y tantísimos otros. Pero es que no hace falta. No hace falta que todos lo seamos, sí que hace falta que los haya. Y luego diré algo al final sobre esto. ¿Qué se deduce de aquí? Pues que tenemos un potencial en nosotros inmenso, tenemos un potencial mayor que el que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Ejerzámoslo. ¿Para qué? Para anunciar y denunciar. Anunciar y denunciar. Para sostener la esperanza del pueblo. Para sostenernos unos a otros. Mirad, nosotros no somos optimistas. No tenemos razones para el optimismo. Y cuando nos viene una situación como la que estamos viviendo, menos todavía. Un optimista ahora es un ingenuo bastante tontorrón. Pero no podemos perder la esperanza. El optimista se basa en su capacidad de esperar por sí mismo y por sus fuerzas un futuro mejor. La esperanza se basa en que Dios no deja de cumplir nunca sus promesas y es Padre. Esto que no tenemos nosotros, esto es lo único que puede confortar al mundo. ¿Cómo no lo vamos a anunciar? Otra cosa es cómo lo tengamos que anunciar. Pues a lo mejor tiene que ser con un megáfono o a lo mejor tiene que ser en una conversación con un café, aprovechando una circunstancia concreta y sobre todo con el testimonio de nuestra vida. Pero eso es otro asunto del cual hablaremos. Pero ahora quiero remachar mucho esta idea. Tenemos en nosotros un potencial inmenso que no tenían los profetas del Antiguo Testamento, por más que hicieran milagros. Los milagros valen menos que la palabra. Los milagros valen menos que la palabra, tienen menor poder que la palabra. Los milagros sirven para confirmar las palabras, pero si no hay palabras no hay nada que confirmar. Se nos ha leído, creo que fue el jueves pasado, ¿no? La parábola que pone Jesús del rico egoísta que vive solamente pendiente de sí mismo y del pobre Lázaro y cuando mueren los dos y demás. Si recordáis cómo acaba la parábola acaba diciendo en el diálogo es muy curioso, el diálogo del rico, ¿no? El que no dialogaba con el pobre y ni siquiera lo había visto, luego dialoga mucho con Abraham. Le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, tal, porque si ven un milagro muy fuerte, entonces se van a convertir. ¿Y qué les dice Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite un muerto. Porque el valor de lo que dijo Moisés y de lo que dicen los profetas es más grande que el ver resucitar a un muerto. Ver resucitar a un muerto es algo que puede impactar mucho. Impactó muchísimo. Pero lo que nos quedó de Jesucristo, la función principal de Jesucristo no era venir a hacer milagros. Y claro que impactaban y todos se admiraban, por supuesto que sí. Pero dice, no, si no creéis a mis palabras, no puedo hacer milagros. ¿Qué es lo que le pasa en la sinagoga de Nazaret? Si no dais valor a mi palabra, el milagro no sirve, porque el milagro está para confirmar la palabra. Y luego está la denuncia, que es una labor negativa, muy incómoda, muy desagradable, pero hay que hacerla. Y hoy, como siempre, hay cuestiones sobre las que no queremos que se nos hable, sea de Dios o sea de los hombres,
Tenemos tabúes, muchos tabúes, y no queremos que salgan a la luz. Bien, tengo aquí apuntados unos cuantos, pero me parece que los vamos a saltar para poder avanzar un poco más. Dentro del Nuevo Testamento, la Iglesia está organizada en jerarquía y pueblo. Cuando Jesucristo fundó la Iglesia, la fundó sobre San Pedro y los demás apóstoles, ¿no?, a quienes dio el encargo de hacer discípulos suyos de todos los pueblos mediante el bautismo. Es muy sabido que el punto de partida de la acción de la Iglesia está en Pentecostés. Si hacemos un poquito de memoria de lo que ocurrió en Pentecostés, pues ya sabéis, ¿no? Se oyó un ruido muy fuerte, se congregó mucha gente, estaban desconcertados porque empezaron a salir los apóstoles y cada uno les hablaba en su propia lengua, etc., ¿no? Entonces, poniéndose en pie junto con los 11, Pedro levantó su voz y con toda solemnidad pronunció un discurso bastante largo, ¿no?, que al oírlo, dicen los Hechos, les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás: ¿qué tenemos que hacer? Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Probablemente con un milagro no se habrían agregado 3.000 personas, con las palabras de San Pedro sí. ¿Por qué? Pues dice el texto, porque les traspasó el corazón el discurso de San Pedro. Les traspasó el corazón. Bien, ya tenemos la Iglesia en marcha, un grupo dirigente, los apóstoles y el pueblo. Todos profetas por el bautismo, pero cuidado, algunos han recibido el sacramento del orden y con él el encargo de enseñar en nombre de Cristo. Es decir, todos tenemos parte en la función profética, pero no todos del mismo modo. La función de enseñar es propia y específica de los apóstoles, es decir, del magisterio de la Iglesia. ¿Quién puede enseñar en nombre de Jesucristo? La Iglesia. La Iglesia. Dentro de la Iglesia, pues los que están en la cabeza de la Iglesia, los que actúan in persona Christi capiti, ¿no?, en la persona de Cristo cabeza. Los apóstoles, sus sucesores, que son los obispos, y sus colaboradores, que son los presbíteros. Si esto es así, ¿de dónde sacamos esa idea según la cual también a los laicos que no hemos recibido el sacramento del orden se nos hace partícipes de esa misión que se les ha dado a ellos? Pues hombre, la sacamos precisamente de la enseñanza de los apóstoles. Claro, el id y enseñad, la misión de predicar, ¿no?, eligió a los que quiso para mandarlos a predicar, para que estuvieran con él y mandarlos a predicar, etc. Esta es de los apóstoles, esta es de los obispos y sus colaboradores, que son los sacerdotes, los presbíteros. ¿Y qué decimos, qué hacemos nosotros diciendo que también somos anunciadores, denunciadores, profetas que participamos? Pues lo que hacemos es seguir las instrucciones que nos han dado nuestros apóstoles, que son nuestros obispos. Si la Iglesia no nos hubiera dicho que nosotros somos profetas, ¿a quiénes de los laicos se nos podría haber ocurrido? Es un disparate. Que tú eres sacerdote, profeta y rey. ¿De qué? De que me lo han dicho quienes tienen el encargo de enseñar. Ah, entonces sí. Entonces sí. ¿Cómo ejercemos la función profética a los laicos? Es el punto último. Voy a leer un texto un poquito largo del Concilio Vaticano II, el número 35 de la Lumen Gentium, que le cité antes. Cristo, el gran profeta, que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello constituyen testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social.
Ellos, los laicos, se muestran como hijos de la promesa cuando, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero que no escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiéstenla en diálogo continuo y en el forcejeo con los espíritus malignos, incluso a través de las estructuras de la vida secular. Cristo nos ha constituido, acabamos de leer, en testigos y nos ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Es repetir lo de antes, con estas variantes de anuncio y denuncia, y sobre todo con el testimonio. Tenemos, decía hace un momento, que alzar la voz, y nos dice el concilio, se puede, habitualmente, lo normal es que sea con diálogo continuo, son sus palabras, ¿no? Pero muchas otras no habrá manera de dialogar con quien no quiere dialogar. Habrá que hacerlo, dice el concilio, en el forcejeo con los espíritus malignos. Así pues, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Con la enseñanza. ¿Podemos los laicos enseñar en nombre de la Iglesia? Podemos. Condición indispensable, que se nos invite a hacerlo por parte de la Iglesia. Quien reciba este encargo adquiere la responsabilidad de enseñar en nombre de la Iglesia, siempre bajo la autoridad de la jerarquía. Siempre. Ahora, una vez que esto es así, una vez que esa petición está hecha, pero una vez que la jerarquía nos ha pedido que enseñemos, dando catequesis, dando clases de religión, el catecismo lo explicita un poquito más, ¿no? Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social, dice el catecismo en el punto 906. Una vez que hemos recibido ese encargo, digo, entonces, si se trata de enseñar, enseñamos, no opinamos. El profeta no opina. El profeta dice oráculo del Señor. Cogeos el Antiguo Testamento entero. A mí me parece, eso no lo dice nunca Isaías, ni Daniel, ni Amós, ni Joel. Oráculo del Señor, esto dice el Señor. O sea, a mí me parece está fuera de la enseñanza de la Iglesia. Eso está muy bien para la tertulia, para el intercambio de opiniones, para el encuentro, bueno, pues de ocio, etcétera. Pero para la enseñanza no. No es yo digo, es la Iglesia dice. Esto es lo que la Iglesia dice. Esto es lo que la palabra de Dios dice, es lo que el magisterio dice. Y a mí me ha pedido la Iglesia que lo diga, punto. No tengamos miedo a esto. Yo sé que estas cosas pueden resultar chocantes, un poco ásperas, en un mundo que todo lo somete a cuestionamiento. No. Nuestro mundo necesita de seguridad y de verdades, no de opiniones. La opinión es fuente de felicidad barata, decía Erasmo de Róterdam. Con eso no vamos a ningún sitio, porque frente a una opinión siempre hay otra opinión que puede ser mejor. No es yo digo, si es que yo no estoy opinando. La Iglesia dice, el Señor dice en el Evangelio. Entonces, el anuncio será aceptado o rechazado, pero no es una opinión del mensajero. Eso no quiere decir que tengamos patente de corso. Eso no quiere decir que, bueno, pues a mí me han encargado esta misión y aprovechando que me han encargado esta misión voy colando. No, es que eso es falsear la misión que te han encargado. No, eso les pasa a algunos profetas del Antiguo Testamento. Si recordáis el profeta Natán, David le dice, quiero hacer una casa para el Señor, y le dice, hazla. Y viene el Señor y le dice, no la tiene que hacer. ¿Le has hablado de tu cosecha? Eso no te lo he dicho yo.
Esto es toda una traducción personal que estoy haciendo, claro. No aparece así. Pero el Señor, cuando el Señor habla, lo que le dice es que David tiene que hacer lo contrario de lo que el profeta le ha dicho que tiene que hacer. Es decir, estaba hablando de su cosecha. No tenemos los que en alguna ocasión se nos invita a dar una catequesis, no tenemos patente de corso para, aprovechando que la Iglesia dice esto, además cuelo yo esto otro. No, eso son tus opiniones particulares. Y está muy bien que las tengamos, por supuesto, faltaría más. Y que las compartamos y que las digamos, pero distingamos lo que pertenece al mensaje, lo que se nos ha mandado decir, de lo que pertenece a nuestra cosecha particular. Por si acaso queda alguna duda, el Señor, en el libro del Deuteronomio 18:20, el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Bien, con la palabra, con el testimonio de vida. Insisto en que los laicos no nos pertenece hablar en nombre de la Iglesia a no ser que se nos pida o se nos mande. A ver, este criterio es para esto que estoy diciendo, pero este criterio es para la vida cristiana en general y yo diría que incluso no cristiana, para la vida en general. Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Juan 3:27. Bien, esto es otro tema. Hay otra vía en la que los laicos tenemos mucho que hacer, mucho que decir, que es la vía del testimonio. Y para esto no necesitamos que se nos dé permiso. Igual que para enseñar en nombre de la Iglesia se nos tiene que invitar, se nos tiene que dar permiso, se nos tiene que decir exactamente para qué se nos quiere, para el testimonio no necesitamos permiso porque ese se nos ha dado ya con nuestro bautismo. Entonces, nuestro profetismo es en la enseñanza, en el uso de la palabra, con todo lo demás, y en el testimonio. Para el primero, siempre sabemos que es una función de la jerarquía. El testimonio no, el testimonio es de todo bautizado. Del testimonio no nos podemos sentir excluidos nadie. A enseñar se le invita a algunas personas, no a todas. Al testimonio, absolutamente a todas. Todos tenemos derecho y obligación de dar testimonio, las dos cosas. Es más, los que necesitan ese testimonio también tienen derecho a él, porque todo hombre tiene derecho a conocer la verdad. Entonces, cuidado con la prudencia. La prudencia es una virtud muy importante, de las cardinales es la primera, y están puestas jerárquicamente, porque es la más importante. Muy importante, pero en ningún sitio se nos ha dicho que la prudencia consista en callar siempre, porque a veces uno tiene la impresión de que lo único prudente es estar callado. La prudencia nos dirá cuándo tenemos que hablar más o menos, callar más o menos, para hacer las cosas adecuadamente. Pero mi impresión es parecer mío, es que llamamos prudencia a un silencio que muchas veces lo que hace es estar negando el derecho que otro tiene a oír la verdad. Como todo y siempre en la vida cristiana, todo dirigido por la caridad. Y la caridad, pues unas veces nos impulsará a hablar de inmediato y otras veces a esperar y otras veces a callar. Bien. El testimonio, pues con palabras, con gestos. La importancia de la palabra, ya lo he dicho, es fundamental. No es que el gesto tenga poco valor, y más en nuestra época. Esto ya lo decía San Pablo VI, ¿no? Que el mundo contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos, decía. Pero no nos amparemos en eso, es una cita que he oído repetida muchas veces, para decir que no vale la palabra. Que escucha con más gusto a los maestros que son testigos, sí. Sí, eso es verdad. Pero con eso no se está negando que la palabra haga falta. ¿Que hace falta el testimonio? Sí.
Porque si no, defraudamos a la palabra, no hacemos creíble la palabra. El testimonio lo que hace, comentaba antes, es confirmar o no la palabra dada. Pero para confirmar o no la palabra dada tiene que haber palabra. El sacramento de la confirmación confirma el bautismo, pero para que haya confirmación tiene que haber bautismo, si no, no puede haber confirmación. Pues lo mismo con la palabra y las obras, ¿no? Con la palabra y el gesto, el testimonio. A veces recuerdo de cuando teníamos aquí lo de las células, que esto del testimonio lo teníamos muy vivo, ¿no? Y muy a flor de piel siempre. ¿Cómo se sabe que estamos dando testimonio? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos. Muchas veces no lo sabemos y no hay por qué saberlo, ¿eh? Hay testimonios que uno da y que pasan completamente desapercibido. El autor del testimonio no se entera de que lo ha dado y no pasa nada, no tenemos por qué conocerlo. Eso no hace falta. Ahora, en general, digamos, haciendo un poco balance de la vida, ¿yo estoy dando testimonio o no estoy dando testimonio? ¿Eso cómo lo sé? Si dejas o no indiferente a la gente. Si el cristiano vive como lo que es, se sabe que da testimonio porque no deja indiferente a nadie. A no ser el que quiera tener una actitud de indiferencia porque previamente la tiene. Pero eso no es indiferencia, ¿eh? Eso es adoptar una postura de indiferencia. Con lo cual no hay tal indiferencia. Ya ha tomado partido. Y no sé a vosotros, a mí esto me ha ocurrido muchas veces. Me he encontrado personas a las que no conocía, no tenía, que me han mostrado una simpatía y una cercanía y una amabilidad que digo, ¿y este a mí de qué me conoce? ¿A qué viene esto? Es que sabe que voy a misa de 12 todos los días y resulta que también va y yo no me he dado cuenta. Vale. Y al contrario, dices, bueno, ¿y yo a esta persona que la he hecho, que le he dado buenos días y casi me empuja? Y he dicho una palabra y parece que le he ofendido en su alma. Pues justamente lo contrario. Con todo, nos pertenece, está dentro de nuestra misión profética, el dar testimonio explícito, el hablar explícitamente de Jesucristo. No solo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, no solo eso. Nos lo dice la Iglesia. Punto 905 del Catecismo, parte de ese punto, es mucho más largo. Hablando del apostolado, de los laicos, dice, no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Anunciar explícitamente a Jesucristo, ese es el corazón del carisma de profecía. Dentro de todos esos carismas extraordinarios que enumera San Pablo, cuando habla del de profecía, que ahora diré alguna cosita, pues dice la Sagrada Escritura que el testimonio de Jesús, dar testimonio de Jesús, eso es el espíritu de profecía. Perdón, don Raúl, yo no me he mirado el reloj y no sé por dónde andamos. 5 minutos, gracias. Pues vamos a terminar entonces hablando de esto precisamente, de la necesidad que tenemos del carisma de profecía. Siempre que tengo oportunidad, especialmente hablando con sacerdotes, les digo que, en mi opinión, vivimos una época, unos tiempos en los que necesitamos urgentemente que el Señor nos conceda, y sobre todo a ellos, a los sacerdotes, el profetismo carismático. Y a mí me parece, opinión, a mí me parece que esto hay que pedirlo. Ya se lo he dicho a varios.
Hay que pedir el carisma de profecía. El que un sacerdote pueda decir una palabra y la persona diga, quiero confesarme. Que le traspase el corazón. Lo necesitamos. Lo necesitamos, a mí me parece que de manera urgente, que corre prisa. Os diré por qué. No es una opinión que yo me haya formado, bueno, pues porque me ha dado por ahí o he tenido un sueño un poco particular. No, está basada en la Escritura, El carisma de profecía es el que San Pablo pone en primer lugar después de la caridad. Antes que el don de lenguas, y antes que los milagros, y antes que los maestros, y el carisma de profecía. En la primera carta a los Corintios dice, esforzaos por conseguir el amor, eso es lo primero. Y anhelad también los dones espirituales, y sobre todo el don de profecía. Pues el que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios, pues nadie lo entiende, ya que él habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la Iglesia. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. Entonces, para atenerme a los 5 minutos, que ya quedarán 3. Primero, es el primero entre los carismas. Segunda razón, el que profetiza edifica la Iglesia. Y vaya si tenemos necesidad, ¿Por qué edifica la Iglesia el que habla profecía? Pues dice también San Pablo, y en la misma carta, porque la profecía es un signo no para los no creyentes, sino para los creyentes. Para los no creyentes, esto lo digo yo, esto ya no lo dice San Pablo, puede no ser verdad, Para los no creyentes el milagro les puede atraer mucho. Para el creyente no es que el milagro no le atraiga, pero lo que necesita sobre todo es la profecía. Repito la cita de San Pablo, que es palabra de Dios. La profecía es un signo no para los no creyentes, sino para los creyentes. Si tuviera un poquito más de tiempo me alargaría en esto, pero no, porque es que vivimos en una apostasía silenciosa hasta ahora, ya es menos silenciosa, y de masas. Se dice que es la primera vez que tenemos que evangelizar a los bautizados, al contrario de lo que ocurrió en la primera evangelización, que había que catequizar y evangelizar a los paganos, a los no bautizados. Entonces, primero, es el mejor de los dones. Segundo, el que profetiza edifica la Iglesia. Tercero, porque el pueblo de Dios no puede pasar sin profetas. Dice el libro de los Proverbios que si no hay profetas el pueblo se desmanda. Si no hay profetas, el pueblo se desmanda. Pues mirad si tenemos el pueblo desmandado, más o menos desmandado, que yo no lo sé, pero desde luego me parece que si tuviéramos más profecía, quizá tendríamos menos desmandamiento. Pues bien, hasta aquí lo que se me había pedido. Me gustaría terminar, si os parece, poniéndonos de pie e invocando a la Virgen María. Siempre en la Iglesia terminamos así, y me parece que en esta ocasión también hay que hacerlo, ¿no? Y la invocaremos con uno de sus títulos, que es Reina de los Profetas. El Señor dice en el Evangelio que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Pues si a la Virgen María la invocamos como Reina de los Profetas, entiendo que la estamos invocando como Reina de los Profetas vivos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María del Pilar, Reina de los profetas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues muchas gracias a todos y por todo. Muchísimas gracias, don Estanislao, por esta preciosa charla, conferencia, catequesis. Creo que reúne todas las condiciones de estos tres géneros que he citado. Ha ejercido el profetismo esta tarde con nosotros y con las decenas de personas que con nosotros han conectado a través de YouTube. Muchas gracias. Ya fuiste profeta cuando con tu gesto te dije si podías tener una ponencia en estas charlas cuaresmales y me dijo, cuando diga. No preguntó nada más. Esa disponibilidad a mí siempre me edifica mucho. Querido Estanislao, te lo agradezco en el alma y conmigo toda la parroquia. Y también has sido profeta esta tarde con tus palabras vibrantes que yo no me canso nunca de escuchar. Siempre me toca ser el malo, el que pone el tiempo que queda, ¿no? Porque yo me tiraría toda la noche escuchando, de verdad. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, los que han estado aquí esta tarde y a los que nos han seguido a través de YouTube, de la página web de la parroquia, www.parroquiapilar.es. No lo olviden, porque ahí encontrarán siempre muchas cosas buenas. Somos generadores de buenas noticias. La próxima retransmisión que haremos, especialmente dedicada a los que no podrán venir a la iglesia mañana, recuerden que están dispensados el precepto dominical por nuestro arzobispo, pues la misa de 12:30 la retransmitiremos también en www.parroquiapilar.es. A las 12:30 en punto comenzaremos la Santa Misa y disfrutaremos en esta ocasión, pues no de nuestra cercanía física, sino de nuestra comunión también a través de estos medios técnicos que el Señor nos regala para momentos especialmente como estos. Pues muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, don Estanislao.